es la clase de manejo del Gretel, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a ver cómo funciona. Lo básico, lo fundamental, ya lo sabéis vosotros, lo hemos ido viendo en clase, ¿de acuerdo? Y yo lo que os voy a enseñar, pues es donde tienes que pinchar para sacar las cosas que os hacen falta, ¿de acuerdo? Mira, pues entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el Gretel, ¿de acuerdo? Entonces abrimos el Gretel y te sale esta pantalla, ¿de acuerdo? Sale más pequeña, la puedes ampliar y hacerla más grande, eso como tú lo veas, ¿vale? Y entonces lo primero que vamos a hacer es pues recuperar un archivo de datos. Tenemos que tener datos para poder estimar modelos, para hacer gráficos, entonces necesitamos un archivo de datos. Normalmente imagino que el profesor os mandará pues abrir un archivo de datos del libro, ¿de acuerdo? Entonces, para abrir un archivo tenéis que ir a archivo, ¿veis? Pincháis archivo, ir apuntando las órdenes para que luego no se olvide, ¿vale? Entonces, para abrir un archivo, dais archivo, abrir archivo de datos, ¿vale? Y aquí podéis elegir, como veis, archivo de usuario o archivo de muestra, ¿vale? Archivo de usuario significaría que tú tienes un archivo que es tuyo, que lo tienes en tu ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un archivo en tu ordenador y lo quieres abrir desde tu ordenador, pues das archivo de usuario y luego ya pues le dices dónde está el archivo y lo abres normalmente, como un archivo normal, ¿no? Y luego en archivo de muestra es donde tenéis los archivos del libro, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso voy a abrir un archivo del libro, entonces daría archivo de muestra, le doy, ¿vale? Y aquí nos saldrían, como veis, diferentes tipos de archivos. El del libro es el último, es el Bluebridge, este de aquí le dais, y aquí pues podemos abrir cualquier archivo, el que queramos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo voy a abrir el archivo que pone salario, pone UAG1, ¿vale? Entonces lo voy a dar a abrir. Cualquier cosa, por favor, me decís, ¿eh? Si veis que no lo entendéis o cualquier cosa, o que voy muy rápido, me lo decís y paramos, ¿eh? Entonces me va a abrir este archivo, ¿vale? Que es sobre los salarios, ¿vale? Se pone en función de la educación, de la experiencia, ese tipo de cosas que hemos utilizado mucho aquí en clase, además que además suelen preguntar mucho los exámenes también, ¿vale? Entonces le das aquí y ya te aparecen aquí, como veis, pues, variables. Aquí tenéis, lo veis, educación, experiencia, etcétera. Pues un montón de variables que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Con la que se puede formar un modelo econométrico y una variable, pues explicarla en función de una serie de variables, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos todas las variables que tenemos en este caso. Veis que hay variables también ficticias, por ejemplo, esta Marriott vale 1 si está casado y 0 en caso contrario, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis también pues, una serie de variables, como veis, ¿correcto? Bueno, y entonces con estos datos os voy a enseñar qué cosas puedes calcular, ¿de acuerdo? Y para que la gente lo vea, ¿vale? Entonces vamos a hacer pues un poquito pues todas las cosas así más importantes que suelen preguntar más o que suelen hacer falta del Gretel, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, por favor, que os quiero enseñar es, por ejemplo, si tú quieres, ¿de acuerdo? Sacar de las variables que sean, quieres sacar, por ejemplo, los estadísticos descriptivos, es decir, calcular la media aritmética, la mediana, la simetría, la kurtosis, etcétera, os voy a decir cómo se hace, ¿vale? Entonces, para sacar, por ejemplo, imaginaos que del salario, de la primera variable, del salario, queréis sacar la estadística descriptiva, es decir, las medidas de estadística descriptiva. Pues simplemente tendríais que pinchar el botón derecho, dais al botón derecho, ¿lo veis? Se abre un desplegable y ahí tenéis estadísticos principales. Te das a estadísticos principales, le doy, ¿vale? Y aquí aparece, como veis, la media, la mediana, aquí lo tenéis, la media, la mediana, el mínimo valor, el máximo valor, la desviación típica, el coeficiente de variación de Pearson, la simetría, la kurtosis, el percentil, el rango intercuartílico, el número de observaciones ausentes, que no hay ningún dato ausente, ¿vale? Y aquí tenéis pues unas medidas de estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Si quieres sacarlo para varias variables, también lo puedes hacer. Únicamente que tendrías que marcar, por ejemplo, imaginaos que quieres sacarlo de estas tres. Pues marcar las tres, le das aquí al desplegable, otra vez al botón derecho del ratón, y nada, estadísticos principales. Y entonces le puedes mostrar los estadísticos más importantes o mostrar todos los estadísticos, lo que quieras, ¿de acuerdo? Aquí te salen los más importantes y aquí te salen más, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si son los más importantes, das a aceptar y aquí tienes, lo ves, salario, educación y experiencia y tienes la media, la mediana, desviación típica, mínimo valor y máximo valor, ¿vale? Que quieres sacar más estadísticos que además de los principales, pues nada, pues hacer lo mismo.
estadísticos principales y das a mostrar todos los estadísticos. ¿Lo veis? Y aquí te sale más, te sale la asimetría, la kurtosis, te salen los que vimos antes, ¿de acuerdo? ¿Esto lo habéis entendido bien? Entonces, si el profesor te dice que saquéis las medidas estadísticas más importantes de las variables que sean, pues con esta orden podéis sacar, ¿de acuerdo?, las medidas estadísticas más importantes. ¿Todo bien? Perfecto. Cualquier cosita decírmelo, por favor, no os quedéis con dudas, ¿eh? Cualquier cosa me lo decís. Otra cosa que también os quiero enseñar es, por ejemplo, que sería una cosa muy interesante si quieres calcular la correlación entre diferentes variables, ¿de acuerdo? Imaginaos que tú quieres calcular la correlación entre los regresores del modelo, porque a lo mejor quieres saber si existe multicollinealidad, existe un problema de multicollinealidad aproximada. Bueno, pues os voy a decir cómo puedes sacar las correlaciones entre las variables. Es decir, tú quieres calcular las correlaciones entre las variables, ¿dónde tendrías que dar? ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate que quieres calcular la correlación entre salario, educación y ESPER. Pues bueno, pues me señalas todo, me señalas las tres variables, ¿de acuerdo? Das al botón derecho y ahí lo tienes, matriz de correlaciones. ¿Vale? Entonces damos aquí a matriz de correlaciones y aquí tenéis las correlaciones entre las variables que has elegido, ¿de acuerdo? ¿Correcto? ¿Cuál de estas variables, qué variables están más correlacionadas? ¿Me lo podría decir alguien? ¿Cuáles son las dos variables que están más correlacionadas? Ahí tenéis los coeficientes de correlación, ¿vale? Daros cuenta que en el centro aparece 1, porque claro, la correlación entre salario y salario es 1, la correlación entre educación y educación es 1, ¿vale? Entonces eso está claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tiene el coeficiente de correlación más grande? Pues entre el salario y educación, ¿lo veis? Salario y educación, 0,4059, ¿lo veis? Sin embargo, por ejemplo, entre ESPER y salario, 0,1129, entre educación y experiencia, menos 0,2995, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los coeficientes de correlación, ¿vale? Entonces tú a través de estos coeficientes podrías saber, por ejemplo, si entre los regresores existe mucha correlación o no. Ya sabéis que las X tienen que ser linealmente independientes. No puede existir combinación lineal entre las X. Entonces, si existe mucha correlación entre las X, puedes tener un problema de multicollinealidad aproximada. Y con esta orden podrías sacar el coeficiente de correlación, las correlaciones entre las variables y ver si existe problemas o no de multicollinealidad aproximada. ¿Lo entendéis bien? Entonces también es una orden muy útil que también quiero que la gente conozca, ¿vale? Otra cosa también que os puede interesar, de acuerdo mucho, es por ejemplo hacer el gráfico de dispersión. Ya sabéis que yo siempre hago un gráfico que pongo la variable endógena y la exógena, pongo la y la x y aparece una nube de puntos, ¿de acuerdo? Entonces, viendo esa nube de puntos, ya sabéis que es bastante interesante porque se utiliza para muchas cosas, ¿vale? Imaginaros que yo, por ejemplo, quiero explicar el salario en función de la educación. Bueno, pues voy a formar un gráfico donde el salario lo voy a poner en función de la educación y voy a hacer el gráfico de dispersión, esa nube de puntos que hemos visto mucho en clase nosotros, ¿vale? Entonces os voy a decir cómo se haría ese gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo. Tendríais que ir a ver, gráficos, y aquí lo tenéis, gráfico XY scatter, ahí lo tenéis. Esta es la orden. Tenéis que ir, ver, gráficos y gráfico XY. Esta es la nube de puntos. Sí, dime. Esto era para la nube de puntos, vale. Para hacer el gráfico de dispersión que se llama, lo que hemos visto en clase muchas veces, que es la nube de puntos. Que pones la variable y en un eje y la x en el otro eje. ¿Vale? Pones la variable que quieres explicar en un eje y la otra en el eje de abajo, en el eje de abscisas. ¿Vale? Entonces tienes que ir a ver, gráfico, XY, este de aquí. Le das, te aparece esto y entonces tienes que poner aquí cuál es la variable x y cuál es la variable y, ¿de acuerdo? Entonces, la variable x es la educación, que explica el salario, ¿vale? Y el salario, pues lo pones aquí abajo. ¿Correcto? Está todo muy bien indicado, como veis. Y ya pues das a aceptar. Doy a aceptar.
Y ahí tenéis, ¿lo veis? Ahí tenéis la nube de puntos, además con la recta de regresión. Si os dais cuenta, aparece hasta la recta de regresión calculada. Que además, si os dais cuenta, en este gráfico, por ejemplo, la recta de regresión tiene pendiente positiva. Significa que al aumentar la educación, aumenta el salario. A más años de educación, ¿vale? Pues estaría aumentando el salario. ¿Lo entendéis bien? Y es más, ¿alguno de vosotros me podría decir, porque sabéis que este gráfico también se utiliza, y lo hemos utilizado algunas veces, y os enseño cómo se utiliza, para ver si existe o no heterocedasticidad? Por ejemplo, en este caso, ¿existiría heterocedasticidad o no? ¿Qué os parece? ¿Habría problema de heterocedasticidad? La nube de puntos se va abriendo, se va cerrando o no se abre ni se cierra. ¿Qué os parece? Se va abriendo. Se va abriendo. Por lo tanto, eso significa que existe heterocedasticidad. Al aumentar la educación, aumentaría la varianza del término de error. Aumentaría la dispersión de los residuos. ¿Lo veis? Como la nube de puntos se va abriendo, se ve claramente cómo se abre, ¿no? Significa que al aumentar la educación va aumentando, ¿de acuerdo? Pues la dispersión de los residuos. Tendrías un problema de heterocedasticidad. Estos gráficos sabéis que sirven también para eso. Sirven para ver la relación que hay entre la Y y la X, para ver en este caso, por ejemplo, que al aumentar la educación aumenta el salario, porque la recta de regresión, como veis, tiene pendiente positiva, ¿vale? Pero también sirve para saber si existe o no heterocedasticidad. Y aquí se ve claramente cómo la educación, ¿de acuerdo?, provoca la heterocedasticidad, porque al aumentar la educación aumentaría la varianza del término de error, aumenta la dispersión. La nube de puntos se va abriendo, ¿vale? Y este gráfico también os quería enseñar cómo se hace, ¿vale? Porque siempre podéis poner la variable endógena y una exógena en el otro eje. Si quieres verlo, por ejemplo, con educación y experiencia, pues lo mismo. Vas a ver gráfico, gráfico XY como siempre, y imagínate que quieres ver el salario. Vamos a ponerle aquí, en la variable que se quiere explicar, y en vez de coger educación como antes, coges la experiencia. La X pones experiencia, haces el gráfico, y aquí tienes el gráfico. También, como veis, tiene una pendiente ligeramente positiva, no es muy grande como veis, es ligeramente positiva. Al aumentar la experiencia, va aumentando también un poco el salario, si os dais cuenta. No muy exagerado, pero sí que tiene un poquito de pendiente positiva. ¿Vale? Y así pues puedes hacer siempre una Y y la X en el otro eje, ¿de acuerdo? Y una de las X en otro eje. Entonces, estos gráficos de dispersión ya sabéis que son bastante importantes y quiero que la gente sepa cómo se sacan con el Gretel, ¿de acuerdo? Pues también te lo puede preguntar y tienes que hacer el gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre estos gráficos? ¿Lo habéis entendido bien seguro? Cualquier cosita me decís, ¿eh? En el segundo caso, tú has hecho el wage con respecto a expert, ¿no? A expert, fíjate, lo tienes aquí en el gráfico, ¿ves que aquí pone salario y aquí abajo pone expert? ¿Te das cuenta? Puedes hacerlo siempre un gráfico para cada X. Puedes coger la Y con una X, luego otro gráfico de la Y con otra X, etcétera. ¿Vale? Pero entonces siempre se pone el wage, se pone la variable X. La variable que se quiere explicar siempre la pones en este eje. En la Y, claro. Vale. Y la X siempre la pones abajo. Vale. En este caso, el salario se pone en función de la educación, que fue el gráfico que puse antes, o el salario se explica en función de la experiencia. Vale, era mi duda. Gracias. ¿Lo entiendes bien? Sí, gracias. Y este gráfico también quiero que la gente lo conozca, ¿de acuerdo? Luego también otra cosa que os quiero enseñar, que es muy importante, es que algunas veces, por ejemplo, tú tienes una variable y quieres, por ejemplo, tomarle el logaritmo neperiano, o quieres tomarle una diferencia, o quieres hacerle alguna transformación, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo podéis hacer, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente ir, ponerme que es para transformar variables y formar nuevas variables transformadas. Ponerme cómo se transforman variables y se construyen variables nuevas. Vale, imagínate que tú tienes el salario, ¿vale? Esta serie, esta variable que tengo aquí, el salario, y quiero tomar el logaritmo neperiano y construir una variable
que sea el logaritmo neperiano. Bueno, pues estando sobre esa variable, siempre tienes que tener señalada esa variable, te vas a añadir, dar a añadir, y ahí lo tienes, logaritmo de las variables seleccionadas. Ya sabéis que algunas veces en los modelos, en vez de utilizar el salario, por ejemplo, se utiliza el logaritmo del salario. Pues entonces, tenéis que hacer esto. Para construir el logaritmo del salario, sería añadir logaritmo de las variables seleccionadas. ¿Lo entendemos bien? Entonces, daríamos aquí al logaritmo, ¿lo veis? Y lo veis cómo ha aparecido aquí abajo, L o AG. Aquí lo tenéis, logaritmo del salario. Además lo dice aquí, logaritmo del salario. ¿Lo veis? Entonces, si tú quieres construir una variable que sea el logaritmo, pues nada, te vas a añadir logaritmo de las variables seleccionadas. Imagínate que quieres formar una variable que sea el cuadrado del salario. Pues también lo puedes hacer. ¿Lo ves aquí? Pone cuadrado de la variable seleccionada. Y entonces nada, das aquí y te crea una variable que es el cuadrado de la variable seleccionada. Mira, voy a creerla para que la gente lo vea. Doy al cuadrado de la variable seleccionada y aquí aparece, lo veis aquí abajo, SQ salario. El salario cuadrado. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Lo veis? Así hemos creado una variable que es el logaritmo del salario, una variable que es el salario al cuadrado. ¿Os dais cuenta? Imagínate que tú quieres formar una variable que es la multiplicación de educación por experiencia. Por el motivo que sea, te interesa formar una variable que es la multiplicación de dos variables. Bueno, pues tampoco hay problema, también se puede crear. También, mirad, os tenéis que ir a añadir, definir una nueva variable. ¿Lo veis? Tenéis que ir hasta aquí, definir una nueva variable. ¿Vale? Le doy ahí ya. Mira, le damos. Y entonces aquí tienes que poner la fórmula de la nueva variable. Imagínate, hay que ponerle un nombre, el que te dé la gana, y luego decirle que es la multiplicación de esas dos variables, de edu por esper. Entonces, el nombre que te dé la gana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que quieres llamarlo, yo qué sé, el nombre que os dé la gana. O sea, eso no tiene importancia. Puedes ponerlo como quieras. Aparecerá luego en la lista con ese nombre, claro. Imagínate que voy a llamarlo, por ejemplo, ejemplo. Imaginaros. Ejemplo. Esa variable vamos a llamarlo ejemplo. Pues eso va a ser igual y quiero que sea la multiplicación de educ por esper. Pues nada, pongo educ, multiplicación, que es con la estrellita que tenéis ahí en el teclado, la estrellita, eso es la multiplicación por esper. Das ahí, le doy, y ahí tenéis, lo veis, la variable ejemplo, que es educ por esper, que es la multiplicación de las dos variables. Y así, pues puedes crear las variables que te dé la gana, donde pone añadir, definir una nueva variable, le das un nombre que te dé la gana, el nombre que tú quieras, y le dices cuál es la fórmula, qué quieres hacer con las variables, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres multiplicarlas? Pues nada, educ por esper. Y ya tienes una variable que le llamo yo ejemplo, que es la multiplicación. ¿Está bien? Esto también me interesaría, ¿de acuerdo? Luego también, por favor, os quiero enseñar que también es muy importante que algunas veces, por ejemplo, a mí me interesa, imaginaros, no utilizar todos los datos, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo aquí todos los datos que tengo, pero resulta que no quiero utilizar todos los datos. Por ejemplo, quiero dejar 5 individuos sin utilizar. Es decir, esos datos no utilizarlos porque luego quiero predecir y comparar si las predicciones son buenas o son malas, ¿de acuerdo? Entonces, una posibilidad que tienes también al ordenador es decirle que te cambie el rango de los datos y que utilice menos datos de los que tienes. Entonces, mirad, para cambiar los datos, el rango de los datos y decir que utilice menos datos, os tenéis que ir a muestra, ¿lo ves? Vas a muestra, establecer rango, ahí lo tenéis, establecer rango, le doy vale, establecer rango, y aquí lo veis, yo tengo del dato 1 al 526. Imaginaros que quiero dejar 6 datos sin utilizar, pues entonces voy hasta el 520 y entonces cuando yo dé a aceptar, ya a partir de este momento no va a utilizar todos los datos para hacer las cosas, va a utilizar, de acuerdo, solamente del dato 1 al 520. ¿Entendéis un poquito la idea? Voy a hacerlo, porque luego ya, si queréis, como luego voy a estimar un modelo, luego podemos hacer predicciones
y podréis ver cómo se pueden hacer las predicciones, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos allá hasta el 520, das a aceptar y ya sabéis que los últimos datos no los va a utilizar para nada. Ya deja de utilizarlos y no los va a utilizar ni para hacer gráficos, a partir de allá no los va a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que quieras cambiar el rango de la muestra, te vas aquí a muestra, establecer rango y puedes, ¿de acuerdo? Puedes quitar datos del final para luego dejarlos para predecir, que es una cosa que se suele utilizar mucho, ¿vale? Bueno, otra cosa importante que os quiero enseñar, ¿de acuerdo? Es ya la estimación del modelo. La tabla que yo he utilizado infinidad de ocasiones en clase, que ya sabéis que estamos hartos de utilizar, ¿de acuerdo? Que es la tabla donde aparecen los estimadores, los errores estándar, los estadísticos T, esa tabla, ¿de acuerdo? Del modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios. Pues os voy a enseñar cómo se hace la estimación. Entonces, nos tenemos que ir a modelo, para estimar un modelo, tenéis que ir a modelo, mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Mínimos cuadrados ordinarios, le doy, ¿vale? Modelo, mínimos cuadrados ordinarios, mira, lo voy a dar, y aquí está, ¿de acuerdo? Y ahora tienes que poner aquí, además, fijaos que está todo muy indicado, variable dependiente y aquí los regresores. Entonces, nada, variable dependiente, pues el salario. La variable que tú quieres explicar, en este caso, como es el salario, lo pones ahí. Y luego, pues tienes que poner los regresores que tú quieras meter en el modelo. Por ejemplo, ¿quieres explicarlo en función de la educación? Pues pones la educación. Si quieres también la experiencia, pues pones la experiencia, por ejemplo. ¿Que quieres poner si está casado o no? Que a lo mejor también afecta al salario, pues también lo pones, ¿de acuerdo? Si quieres saber si es hombre o mujer, pues también puedes meter esta variable que también es para saber si es hombre o mujer, ¿de acuerdo? Los regresores que tú quieras meter en el modelo o que te digan a ti, pues que si es un ejercicio que a lo mejor te dicen, estima este modelo, pues estimas ese modelo que te han dicho y ya está, ¿vale? Das a aceptar y te aparecerá la tabla que tanto os he explicado yo, que estamos hartos de utilizar en clase, que ya sabéis que hemos utilizado constantemente, ¿de acuerdo? Entonces doy a aceptar y veréis cómo va a salir ya la tabla. ¿Alguna duda de momento sobre la estimación? ¿Habéis entendido bien cómo se mete? Bueno, pues entonces ya sabéis también, mirar, tenéis constante. Si queréis que no tenga constante, la quitáis, le dais a la flecha roja y te la quita de la lista, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya sabéis que si no os dicen nada, los modelos siempre es mejor que los pongáis con constante. Entonces, das a aceptar y aquí tenéis la tabla nuestra de toda la vida, que tanto hemos utilizado, que sabemos. Claro, yo lo que no voy a meter en la clase de hoy es a deciros lo que es cada cosa. Eso ya lo hemos visto en clase nosotros, ¿de acuerdo? Y ya sabemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que están los estimadores, los errores estándar, la desviación típica, ¿no? El estadístico T para contrastar si los parámetros valen 0 o no, el p-valor de ese contraste, luego en la parte de abajo aparece el R cuadrado, el corregido, los criterios de información, todo lo que os expliqué en su día, ¿de acuerdo? Bueno, y una vez que ya tenéis aquí el modelo estimado, pues os voy a decir así las cosas más importantes que nos pueden hacer falta, ¿de acuerdo?, sobre el modelo estimado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a lo mejor queréis hacer un contraste para saber si existe o no existe heteroscedasticidad. Bueno, pues el programa Gretel te permite hacer contrastes para ver si existe o no heteroscedasticidad. Por ejemplo, o vais a contrastes, vamos a ver, para saber si existe heteroscedasticidad, os voy a decir lo que tenéis que hacer, os vais a contraste, vale, y ahí lo tenéis, heteroscedasticidad, y aquí tenéis el contraste de Y que hemos visto en clase, ¿vale? Y el contraste de Grosspagan. Los dos que hemos visto en clase los podéis hacer sin ningún problema. ¿Os dais cuenta? Podéis hacer cualquiera de los dos contrastes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si queréis hacer el contraste de Y, vamos a hacerlo. Pues nada, ya sabéis, contraste, heteroscedasticidad y ahora contraste de Y. Le doy. Y aquí tenéis, como veis, el contraste de Y. Además, lo dice claramente, variable dependiente, los residuos al cuadrado. Veis que pone UHAT al cuadrado, son los residuos al cuadrado. Y luego aparecen pues los regresores, los cuadrados y los productos cruzados 2 a 2 no repetitivos, ¿de acuerdo? De todas formas, ya sabéis que de toda esta tabla, a mí lo que me interesa es el estadístico del contraste, que lo tenéis abajo, veis que pone T por R cuadrado. Ahí tenéis el estadístico del contraste de Y, que os expliqué en su día, y luego debajo pone el p-valor,
Que además en este caso, si os dais cuenta, el p-valor vale prácticamente 0. Bueno, pone 0, realmente. Es un número muy pequeño, muy próximo a 0 y el ordenador ya te pone que es directamente 0. Entonces, claro, ya sabéis que este contraste y, la hipótesis nula, claro, el contraste no lo voy a explicar, ya sabéis que ya lo vimos en su día. Yo solamente os estoy enseñando en esta clase cómo sacar la salida al ordenador, ¿de acuerdo? De ese contraste que vimos en su día, que es para saber si existe o no existe heteroceasticidad. La hipótesis nula es que no existe heteroceasticidad y la alternativa de que sí que existe. Y tenéis ahí el p-valor, que es 0. Pues cogéis el nivel de significación y lo comparamos con el nivel con el p-valor, ¿no? El nivel de significación, pues el que os digan, o si no os dicen nada, pues por los 3 más importantes, el 1, el 5, el 10%, ¿vale? Cogéis el nivel de significación, por ejemplo, imaginaos el 5%, pues es mayor que el p-valor que vale 0. Pues rechazas la hipótesis nula de que no exista heteroceasticidad. Estarías diciendo que sí que tiene heteroceasticidad, por ejemplo, en este caso. Y entonces, si queréis saber si existe heteroceasticidad, pues el contraste de y lo podrías hacer sin ningún problema. ¿Vale? Contraste de y, pues estupendo, ¿vale? ¿Que queréis hacer el contraste de Bros-Pagan? Quito el de y, ¿vale? Quitamos el de y. Nada, pues lo mismo, contrastes, dentro del modelo estimado siempre, dentro de la tabla, de esta tabla del modelo estimado, vais a contrastes, heteroceasticidad y cogéis Bros-Pagan. Le doy Bros-Pagan y aquí tenéis, ¿lo veis? Ahí tenéis, de acuerdo, la variable dependiente, los salarios, o sea, perdón, el UJAT al cuadrado, los residuos al cuadrado, y luego lo han puesto en función de educación, experiencia, casado y si es hombre o mujer, ¿de acuerdo? Y lo de siempre, os vais al estadístico del contraste, que es lo que nos interesa, y el p-valor, que es lo más importante. Con el p-valor se hace el contraste, se coge el nivel de significación y se compara con el p-valor, ¿lo veis? Con el p-valor, en este caso también pone 0. O sea que si os dais cuenta valdría 0, pues si cogéis el 5% es mayor que el p-valor. Pues rechazas la hipótesis nula de que no exista heteroceasticidad. Estaría diciendo que sí que existe. ¿Lo estáis viendo? Entonces, estos contrastes me interesaría a mí que la gente los viese, ¿de acuerdo? Y es un contraste, son contrastes importantes, que hemos visto en clase, que sabemos cómo funcionan, y aquí tenéis donde tenéis que pinchar para sacar estos contrastes, ¿vale? Lo vamos entendiendo bien, ya digo que yo no me estoy metiendo en la clase, ¿de acuerdo? Cómo se hacen los contrastes, cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa, todo eso es lo que hemos visto en clase, ¿vale? Yo estoy enseñando en el ordenador, en el Gretel, dónde tienes que pinchar para sacar estas salidas, donde están los contrastes hechos, claro. Otra cosa que también nos puede interesar es ver un contraste para saber o no, de acuerdo, si los residuos se distribuyen como una normal. Ya sabéis que los residuos se tienen que distribuir como una normal. Bueno, pues vamos a hacer un contraste para saber si los residuos de este modelo se distribuyen como una normal. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ir a contraste, vais a contraste, y aquí lo tenéis, normalidad de los residuos. ¿Vale? Contraste, normalidad de los residuos. Normalidad de los residuos. No va a decir si los residuos se distribuyen o no como una normal. Le dais entonces contraste, normalidad de los residuos. Le dais y aquí tenéis, como veis, un gráfico que es el histograma, como veis, ¿de acuerdo? Y además tenéis en la parte de arriba el estadístico para el contraste normalidad. Ahí tenéis el estadístico, 248,382, y entre paréntesis tenéis el p-valor. Entonces podéis hacer el contraste de Harke-Vera y contrastar si se distribuye o no como una normal. Podéis hacer el contraste normalidad. La hipótesis nula es que se distribuye como normal y la alternativa de que no se distribuye como una normal, ¿vale? Entonces, como tenéis el p-valor aquí entre paréntesis que vale 0, pues cualquier nivel que tú me cojas es mayor que el p-valor. Rechazarías la hipótesis nula de que los residuos se distribuyan como una normal. ¿Lo veis? Entonces, por ejemplo, en este caso los residuos no se distribuyen como una normal. Fijaos que de momento nuestro modelo está bastante mal de momento porque tiene problema de heteroceasticidad, los residuos no se distribuyen como una normal, por ejemplo. De momento estamos comprobando cosas y de momento está funcionando regular. Tiene problemas, ¿eh? Como veis. ¿Todo correcto?
Muy bien, mira, pues quito esto del contraste de normalidad. Aquí tenéis otra tabla que no os hace falta, ¿vale? Que sale también con ese gráfico. Lo ves, aquí pone contraste de normalidad y aquí también tenéis lo que hemos visto antes en el gráfico. También lo tenéis ahí abajo, como veis. Vale. Venga, pues más cositas que os tengo que enseñar. También si queréis podéis hacer el test de Cho, el contraste de Cho, para ver si hay cambio de estructura o no hay cambio de estructura. Entonces lo tenéis aquí, lo veis, en contraste de nuevo. Y aquí tenéis contraste de Cho. Entonces, si os preguntasen hacer el contraste de Cho, lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer para que la gente lo vea. Ya sabéis que el test de Cho es un contraste para saber si existe o no existe heterocelasticidad. Entonces, nada, vas al contraste de Cho, le das y le dices, ¿de acuerdo? Observación en la cual dividir la muestra. Entonces, tú imagínate que yo quiero saber si a partir de la observación, yo qué sé, 100, ¿ha habido un cambio de estructura o no ha habido cambio de estructura? Pues entonces pondríamos aquí 100 y entonces te va a dividir la muestra en dos partes y te va a decir si hay cambio de estructura a partir de la observación 100. ¿De acuerdo? Y das a aceptar y ya está. Le das a aceptar y aquí tienes ya el test de Cho. ¿De acuerdo? Aquí abajo del todo tenéis lo que nos interesa, que es la parte de abajo. Contraste de Cho de cambio de estructura en la observación 100. Tenéis el estadístico F y tenéis el p-valor que vale prácticamente 0. ¿Os dais cuenta? Entonces, cualquier nivel que tú cojas es mayor que el p-valor, o sea que rechazarías la hipótesis nula de que no hay cambio de estructura. Estaría diciendo que sí que hay cambio de estructura. Esta es la parte importante, donde está el estadístico y sobre todo pues el p-valor que la acompaña, que es el que te permite hacer el contraste en un segundo. ¿Vale? Entonces, si quieres hacer el test de Cho y ver si a partir de una observación ha habido un cambio, pues nada, lo haces y ya está. Lo puedes hacer perfectamente sin ningún problema. Fijaos cómo vamos viendo todo lo que hemos ido viendo en clase durante todo el curso, ¿de acuerdo? Y cómo el Gretel te calcula todo rápidamente sin ningún problema. ¿Vale? ¿Todo bien? Vale, pues entonces también tenéis ahí el test de Cho, que también se puede hacer sin ningún problema. Otra cosa que también os quiero enseñar es cómo se hacen contrastes sobre los parámetros, porque ya sabéis que el ordenador pues solamente te contrasta si los parámetros valen 0 individualmente o si todas las pendientes valen 0 conjuntamente. Entonces ya sabéis que en la tabla de ordenador, que es lo que tenéis aquí, lo veis, te da el estadístico T y el p-valor para hacer los contrastes individuales de significación. Y luego ya sabéis que aquí en la parte de abajo tenéis el F, lo veis, el F que está aquí, y el valor P del F, que te permite contrastar si todas las pendientes valen 0 o son diferentes de 0. Pero claro, yo también os quiero enseñar cómo se puede hacer en nuestro modelo un contraste. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero contrastar si el beta sub 2 más beta sub 3 es igual a 5. Copiármelo ahí. Beta sub 2 más beta sub 3 igual a 5. Y yo quiero contrastar si beta 2 más beta 3 es igual a 5 frente a la alternativa de que sea distinto. Beta 2 más beta 3 distinto de 5. La hipótesis nula es que beta 2 más beta 3 es igual a 5 y la alternativa es que beta 2 más beta 3 es distinto de 5. Imaginaos que yo quiero hacer este contraste. Bueno, pues el ordenador también te calcula y te da el estadístico y te da el p-valor. ¿De acuerdo? Entonces os voy a decir cómo se haría. Tendrías que ir también a contraste. Iros a contraste. Y nos pone ahí restricciones lineales. ¿Ves que pone restricciones lineales? Como eso es una combinación lineal, ¿vale? Restricciones lineales. Daríamos ahí. Y aquí tienes que indicarle tú, ¿de acuerdo?, cuál es la fórmula. Claro, la fórmula sería, y te lo tenéis que poner así, tenéis que poner B2 más B3 igual a 5, que es lo que queremos contrastar. ¿De acuerdo? Entonces, es B2 más B3 igual a 5. Como es beta 2 más beta 3 igual a 5, ponéis B2 más beta 3 igual a 5. Dais a aceptar y aquí tenéis, ¿lo veis? Te lo dice claramente.
el B de la educación más el B de la experiencia es igual a 5. Y ahí tenéis el estadístico del contraste, el estadístico F, lo hace como un contraste F, que es 5.999,3, con el p-valor, que si os dais cuenta es prácticamente 0, porque pone 6,06928 por 10 elevado a menos 286. O sea, imaginaros, el p-valor prácticamente vale 0. Entonces, cualquier nivel que tú cojas, por ejemplo, el 5% de significación, alfa 0,05, es mayor que el p-valor, pues rechazaríamos la hipótesis nula que al sumar estos dos parámetros te quede 5. Que al sumar este parámetro más este te quede 5. ¿Lo veis? Entonces el ordenador te hace los contrastes que tú quieras. ¿De acuerdo? Bueno, os pongo otro ejemplo. Imagínate que tú quieres contrastar. Este lo voy a quitar, ¿vale? ¿Lo habéis entendido cómo lo he hecho, no? Vale. Imagínate que tú quieres hacer un contraste. Sí, lo habéis entendido, ¿no? Voy a poner otro contraste, ¿vale? Imaginaos que yo quiero contrastar la hipótesis nula de que beta 2 más beta 3 es igual a 5. En la hipótesis nula quiero contrastar la misma restricción de antes, pero aparte de esa restricción, que beta 2 más beta 3 es igual a 5, quiero contrastar si el beta 4 es igual a 8. O sea, la hipótesis nula es beta 2 más beta 3 igual a 5 y luego, aparte, beta 4 igual a 8. Tiene dos ecuaciones en la hipótesis nula. Entonces, imaginaos que yo la hipótesis nula que quiero contrastar es que beta 2 más beta 3 es igual a 5 y que beta 4 es igual a 8. Pues hacéis lo mismo. Os vais a contraste, restricciones lineales. Aquí tengo la de antes, me ha vuelto a salir otra vez ya puesta aquí, beta 2 más beta 3 igual a 5. Das al enter y ahora la segunda ecuación, que beta 4 sea igual a 8. Pues pones que sea igual a 8 y das a aceptar. Y te va a hacer este contraste y te va a contrastar si esto se cumple o no se cumple. ¿Lo estáis viendo? Doy a aceptar. Y aquí está. ¿De acuerdo? Aquí lo tendríamos. Y ahí está, ¿lo ves? El estadístico del contraste. Perfecto. 3.901,66 y el p-valor que vale 0. ¿Veis que ahí pone conjunto de restricciones? Beta educación más beta esper igual a 5 y el B de casado igual a 8, que es el beta 4. ¿Lo veis? Entonces este contrasta con el p-valor que tienes aquí, que es 0, pues lo comparas con el nivel de significación como siempre y ya ves si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Veis qué fácil es hacer con el Gretel contrastes, el que sea, el contraste que te pongan con las ecuaciones que sean, da lo mismo. Aunque sea muy complicado, el Gretel te lo calcula fácilmente. ¿Va bien todo? Y esto también os lo quería enseñar porque también puede ser importante. Si os preguntasen hacer algún contraste, ¿de acuerdo? Pues lo podéis hacer de esta forma. Porque claro, es que el ordenador solamente te da, lo veis, lo que tenéis aquí, el estadístico T y el p-valor para contrastar individualmente la significación y el contraste conjunto de todas las pendientes. Cualquier otro contraste que te pongan, lo tienes que hacer como os acabo de enseñar ahora mismo. Contraste y restricciones lineales. ¿Entendéis un poquito la idea? Que quede claro. Perfecto. Muy bien. Más cositas que nos van a hacer falta. Por ejemplo, algunas veces a lo mejor te puede hacer falta, si yo tengo el modelo estimado, yo tengo este modelo estimado, a lo mejor quieres guardar los residuos. Es decir, quieres generar una serie que sea los residuos del modelo, los USUT con sombrerito, pues los puedes guardar. Simplemente te vas aquí a guardar, ¿lo ves? Residuos. O residuos al cuadrado, o la suma de cuadrado de los residuos, lo que tú quieras. En este caso, por ejemplo, vamos a guardar residuos. Pues nada, das aquí, guardar residuos, ¿lo veis? Le pones el nombre que te dé la gana. Aquí por defecto pone UHAT1, ¿lo veis? Del modelo 1. Si le quieres cambiar el nombre, le puedes cambiar el nombre que te dé la gana. Yo, por ejemplo, voy a dejarlo así. Das a aceptar y veis cómo ha aparecido aquí abajo en la lista de variables. Aquí tienes los residuos de este modelo y lo tienes guardado. Y tendrías ahí los residuos guardados de ese modelo. No habría ningún inconveniente. ¿Que quieres guardar, por ejemplo, los valores ajustados, los I con sombrerito?
pues también lo puedes hacer. ¿Lo ves? Pone guardar valores estimados. Si tú vas a guardar valores estimados, te va a generar una serie que te la va a guardar con un nombre, que son los i con sombrero, la variable endógena estimado, lo que llamamos los valores ajustados, ¿vale? ¿Va bien? Mira, para que la gente lo vea. Das a valores estimados, lo llama IHAT1, le puedes cambiar el nombre, puedes poner el nombre que te dé la gana, además lo ves la descripción, valores estimados mediante el modelo 1. Ahí tenéis los i con sombrerito, ¿vale? Das a aceptar y te aparecerá aquí en la lista de abajo, ¿lo veis? IHAT1, valores estimados mediante el modelo 1. Entonces, si te hace falta guardar los residuos o te hace falta guardar la variable endógena estimada, los valores ajustados, pues los puedes guardar sin ningún problema. Bueno, más cositas que nos van a hacer falta, ¿de acuerdo? Bueno, pues también nos va a hacer falta, ¿de acuerdo? Los gráficos. Os voy a enseñar así los gráficos más importantes que os pueden hacer falta, ¿vale? Entonces, si dais aquí a gráficos, estando en el modelo estimado siempre, dais aquí a gráficos, podéis hacer un gráfico de los residuos, ¿vale? Entonces, normalmente se suele hacer siempre por número de observación, ¿vale? Si fuese en el tiempo, lo que pasa es que esta base de datos, como es una base que son individuos, entonces se va a hacer por observación, por individuo, ¿de acuerdo? Si fuese en el tiempo, pues sería en el tiempo, ¿vale? De tal, luego, si queréis, pasamos a otra serie, a otra base de datos que sea en el tiempo, para que lo veáis. Entonces, nada, es simplemente por número de observación, y aquí tenéis un gráfico, ¿lo veis? Que pone aquí los residuos, y abajo, por los individuos que tienes, ¿vale? Este es un gráfico, ¿de acuerdo? De los residuos, lo veis que pone aquí residuos en este eje, y aquí abajo tenéis las observaciones, ¿vale? Los individuos, ¿vale? Y aquí tenéis los residuos que ha generado vuestro modelo, ¿vale? Entonces también puede ser interesante, si lo pedís en este gráfico, pues lo podéis mirar también. O, por ejemplo, imagínate que quieres hacer un gráfico de residuos, pero en vez de poner por número de observación, quieres poner la educación en el eje de la X, poner la educación. Pues das aquí, lo ves, y te aparece este gráfico, que este gráfico, ¿para qué lo utilicé yo en clase? Un gráfico donde se ponía aquí los residuos y aquí la X, este gráfico, ¿para qué lo utilicé yo? ¿Lo recordáis o no? Pues fue otro de los gráficos que utilicé para saber si había heterocedasticidad. ¿No recordáis que había un gráfico, aparte del que vimos antes, del de la nube de puntos de la dispersión, también se podía ver en otro gráfico que se ponía aquí los residuos y aquí la X. Y se veía si la nube de puntos se abría, se cerraba o no se abría ni se cerraba. Por ejemplo, en este caso, se ve que la nube de puntos claramente se va abriendo. Significa que al aumentar la educación, aumenta la dispersión de los residuos, ¿eh? Por ejemplo, se ve claramente también con este gráfico que existe heterocedasticidad. Aquí tenéis otro de los gráficos que os enseñé yo, ¿vale? Para detectar la heterocedasticidad os enseñé dos gráficos. El que vimos antes, que ponías la Y y la X en los ejes, ¿vale? Y luego este que ponía los residuos y la X abajo, y la educación abajo. Entonces este gráfico también lo podéis hacer, es simplemente, como veis, es simplemente iros a gráfico, gráfico de los residuos, y luego, pues nada, pones contra educ o contra la experiencia o contra las... Aquí tienes contra las X, ¿de acuerdo? Puedes hacer un gráfico para cada X, ¿vale? Para ver si existe heterocedasticidad, depende de la educación o depende de ESPER, etcétera, ¿no? Y luego tenéis aquí, dentro también de gráficos, ¿lo veis? Dentro de gráficos, tenéis gráfico de variable estimada y observada. Entonces, si dais aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por número de observación, os va a poner la estimada, o sea, lo veis que pone aquí observada, que son en rojo, y la estimada, que sería las X en azul, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis las observaciones aquí abajo, y luego aquí tenéis un gráfico donde aparecen los datos reales, la I verdadera, el salario verdadero y el salario que estima el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, también es un gráfico que también se puede hacer, ¿vale? Que también a lo mejor le interesa a alguien, ¿de acuerdo? Puede interesar para alguna cosa.
Vale, y entonces ya de esta parte, pues ya sería lo interesante, ¿de acuerdo? Pues esto nada, esto no nos interesa, no lo vamos a ver. Y ya si queréis, en análisis también se pueden hacer ciertas cosas que hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podíamos sacar los factores de inflación de varianza para saber si existe multicolinealidad aproximada. Entonces, si tú quieres saber si en este modelo existe multicolinealidad aproximada, podrías calcular y comprobar la colinealidad, la multicolinealidad aproximada. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, vas a análisis y veis que pone aquí colinealidad. ¿Lo estáis viendo? Le damos ahí, si queréis. Aquí está, ¿de acuerdo? Y mirar, y aquí tenéis ya los factores de inflación de varianza. ¿Lo veis? Dice, el mínimo valor posible es 1, ya sabéis que es 1, y dice, valores mayores que 10 puede indicar un problema de colinealidad, ¿de acuerdo? Entonces, si te os dais cuenta, educación, el BIF, es muy pequeño, es menor que 10, ESPER es muy pequeño, es menor que 10, casado también es muy pequeño, y hombre y mujer también es muy pequeño, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, en este caso, no tendríamos problemas de multicolinealidad aproximada, porque no hay ningún BIF que sea mayor que 10. No hay ninguna variable que esté muy correlacionada con el resto de regresores. No hay ninguna X que se correlacione mucho con el resto. ¿Vale? Y entonces aquí tenéis los BIF, ¿de acuerdo? Que os permiten, ¿de acuerdo? Pues saber si en nuestro modelo existe o no multicolinealidad aproximada. Fijaos que al principio de la clase os dije con los coeficientes de correlación entre las X, pues para ver si están muy correlacionados, ¿de acuerdo? Bueno, pues también se puede ver aquí con los BIF, que en este caso que no existe mucha correlación, ningún regresor está muy correlacionado con el resto porque ningún BIF es mayor que 10. ¿Lo entendéis bien? Y esto es una cosa que también os quería enseñar, pues también si os lo preguntan, pues lo podéis ver ahí, los factores de inflación de varianza que vimos en clase, y así se sacan. Fijaos qué fácil de sacar. ¿Vale? Luego otra cosa que también os quiero enseñar, ¿de acuerdo? Sería hacer ya la predicción. Imaginaos que te preguntan la predicción. Ya sabéis que al principio de la clase hemos dejado 5 datos sin utilizar, ¿vale? Hemos dejado como 5 o 6 datos sin utilizar, pero ha sido 5, ¿no? Sin utilizar, ¿de acuerdo? Y entonces quiero predecir esos valores y compararlo con los datos reales para ver si las predicciones han sido buenas o han sido malas. Pues bueno, puedes hacer la predicción. Con este modelo te vas a predicciones, lo veis que pone análisis, predicciones. ¿Vale? Das a predicciones, lo ves y aquí te lo pone. Dominio de la predicción va a predecir de la observación 521 a la observación 526. ¿De acuerdo? ¿Vale? Das a aceptar, lo dejas todo como está, das a aceptar. Y aquí tienes, ¿de acuerdo? Al final del todo, tienes aquí, ¿lo veis? Que esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿de acuerdo? Tienes aquí las predicciones del 521 al 526. Además, fijaros que está claro, te lo dice aquí, salario, la predicción del salario, la desviación típica del error de predicción y luego el intervalo de confianza. Entonces, lo tenéis ahí todo, ¿lo veis? En la observación 21 tenéis aquí el salario, la predicción que ha hecho el modelo, que es 534, el dato real era 565, aquí tenéis la predicción, que es 534, la desviación típica del error de predicción, ¿vale? Y luego aparece el intervalo de confianza, entre qué valores se encuentra la predicción, entre menos 0,69 y 11,37. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres hacer predicciones, pues las predicciones también te las hace el ordenador y te saca cuánto vale la predicción y el intervalo de confianza. Te calcula las dos cosas, como veis. ¿La gente lo entiende bien? Cualquier cosita decirme, ¿eh? Fijaos que estamos viendo todas las cosas que hemos ido viendo en clase. Aquí, si os dais cuenta, mirad, aquí si os dais cuenta, tenéis la línea roja, que es el salario, los datos reales. Luego el azul es la predicción que hace el modelo y los verdes son los intervalos de confianza. Claro, si os dais cuenta, las predicciones, que son los últimos datos, estos que tenéis aquí, está todo bastante apegotonado. Si queréis que os saque menos de aquí, porque esta parte no es predicción, esta parte es la estimación, los datos reales y la estimación que hace el modelo. Entonces, si queréis que salga la predicción un poquito, que esta parte salga más grande, lo que tenéis que hacer, voy a quitar esto de aquí, lo que tenéis que hacer es esto, tenéis que ir a análisis,
predicción de nuevo, igual que antes, y entonces, lo ves, dice, número de observaciones a representar anteriores a la predicción. Pues imagínate que anterior a la predicción pones, por ejemplo, 10. En vez de 100 pones 10. Y entonces al dar a aceptar, lo ves, ya te sale mucho mejor, porque ya te salen solamente 10 datos antes de la predicción, ¿vale? Y aquí tenéis la parte de la predicción. Toda esta parte son la predicción. ¿Lo ves? La roja es el salario real, lo que vale realmente. Lo azul es la predicción y las bandas de confianza, ¿vale? Y así veis mejor, no queda tan apegotonada la predicción, que la predicción es esta parte, ¿vale? Entonces, si no queréis que salga tan pequeñita, pues lo podéis poner que saque menos datos de la estimación, que saque menos datos de aquí y que la predicción te la saque más grande. ¿Vale? Entonces ya veis que el ordenador te calcula las predicciones sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y también os lo quería enseñar. Vale. ¿Alguna pregunta sobre la predicción? ¿La habéis entendido bien, seguro? Vale, ya sale el gráfico y sale también la tabla, con los datos, como veis. Salen las dos cosas. Perfecto. Y aquí de análisis, únicamente os voy a decir una cosita, por favor, pero esto lo vamos a ver en la clase de esta semana, ¿de acuerdo? Aunque me parece que el miércoles empecé un poquito, pero el martes no me dio tiempo. Pero ya lo apuntáis también si queréis, que es para saber las observaciones si son influyentes o no, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver en la clase de esta semana con detalle. Entonces, vais a análisis y observación influyente. Entonces, si dais ahí, ¿vale? Van a salir las cosas que vamos a ver en la clase de esta semana, ¿de acuerdo?, que vamos a explicar, ¿vale? Entonces lo voy a poner así para que la gente lo vea. Análisis, observaciones influyentes, das, te aparece este gráfico y aparece aquí el residuo, el apalancamiento, la influencia. Todo esto lo vamos a ver en la clase de esta semana, ¿eh? Lo vamos a ver en la clase de esta semana, que es para saber si una observación pues, es influyente, si es atípica o no es atípica, etcétera, ¿vale? Entonces ya apuntarlo ahí simplemente para saber si hay observaciones influyentes y atípicas, lo que tenéis que hacer, ¿vale? La explicación, esta semana lo vamos a ver con detalle, ¿de acuerdo? La explicación de esta tabla es lo que vamos a ver en la clase de esta semana, ¿vale? Entonces, solamente apuntarlo como saca, análisis y luego observaciones influyentes. ¿Todo bien? Vale. Y yo creo que de aquí ya... del modelo estimado, yo creo que nada más, ¿de acuerdo? Porque ya hemos visto de aquí todas las cosas, más o menos, que las cosas que nos interesan, lógicamente. Gráficos también y análisis también. Vale, pues eso ya, de momento de esta parte, ya estaría, ¿de acuerdo? Bueno, una cuestión, por favor, importante. ¿Os habéis dado cuenta que, por ejemplo, en este caso, hemos visto que teníamos un problema de heteroceasticidad, ¿de acuerdo? Claro, como en este modelo tiene un problema de heteroceasticidad, ya sabéis que el estimador MCO no es eficiente y todo lo que se ha calculado en esta tabla, todo lo que aparece en esta tabla, es incorrecto y no se debería utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, al ver que hay un problema de heteroceasticidad, ya sabéis que el estimador MCO no es eficiente y todo lo que se calcula en la tabla, pues es incorrecto, no se tendría que utilizar. Entonces, ¿qué habría que utilizar? Pues habría que estimar el modelo, el verde, por mínimos cuadrados ordinarios. Habría que utilizar, por ejemplo, los métodos robustos. Y os voy a decir que dónde tienes que pinchar tú para estimar este modelo, por ejemplo, con los métodos robustos, que ya sabéis que son métodos robustos y que se pueden utilizar para hacer inferencia estadística. Siempre que haya un problema de heteroceasticidad, vimos en la teoría que se pueden utilizar, por ejemplo, los métodos robustos, que son métodos para estimar cuando hay un problema de heteroceasticidad. Y os voy a decir cómo sacar la tabla, pero en vez de estimada por MCO, que es lo que aparece aquí, con los métodos robustos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace en Gretel? Bueno, por favor, quito ya la tabla del modelo estimado por MCO, lo quito, ¿vale? Vale, entonces tenéis que ir a modelo, si queréis estimar por los métodos robustos, tenéis que ir a modelo, mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados ordinarios, le dais, variable dependiente, ponéis el salario, ¿vale? Dame un segundito, salario, y luego las X que quieras poner, imagínate que son las mismas de antes, ¿no? Y ahora tienes que señalar aquí abajo, ¿veis? Que pone desviación típica robusta, pues entonces tienes que darle aquí.
y ya te va a estimar, pero de forma robusta, frente a la heteroceasticidad. Ya sabéis que cuando hay heteroceasticidad, ¿de acuerdo? La estimación MCO lo calcula todo mal y no se debe de utilizar. Entonces, para poder hacer inferencia estadística, por ejemplo, podéis utilizar los métodos robustos. Entonces, das aquí, desviación típica robusta, ¿vale? Le das a aceptar y ya está. Y entonces te estima aquí el modelo, que lo veis, lo pone aquí, desviaciones típicas robustas ante la heteroceasticidad, ¿vale? Entonces te va a estimar, pero utilizando el método robusto frente a la heteroceasticidad. Ya sabéis que estos métodos, los estimadores, estos coeficientes, estos estimadores, son los mismos que los MCO, pero calcula de forma adecuada la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores MCO. Estas desviaciones típicas sí que están bien calculadas. ¿Vale? Entonces ya con esta tabla ya sí que podrías hacer inferencia estadística aunque haya heteroceasticidad. Entonces sí que podrías hacer intervalos, podrías hacer contrastes, pero utilizando este método robusto. ¿Va bien? Y eso también lo quería enseñar para que la gente viese cómo se estima por el método robusto cuando hay un problema de heteroceasticidad. Vale, pues eso ya estaría entonces. Vale, muy bien. Perfecto. Y ahora voy a hacer una cosita. Voy a salir de esta, voy a abrir otra base de datos que sea series temporales, porque es que estos datos, como veis, son individuos. ¿Lo veis? Tenéis aquí el salario y aquí tenéis el individuo 1, el 2, el 3. Entonces, es una base de datos que se llama de sección cruzada o corte transversal. ¿Lo veis? Entonces, es una base de datos, como veis, de sección cruzada o corte transversal. ¿Vale? Que son individuos. Voy a abrir una base de datos que sea en el tiempo, que sea de series temporales, ¿vale? Porque os quiero enseñar algún gráfico que es importante en series temporales. ¿Alguna duda, por favor? Hago una pausita aquí. Por favor, ¿alguna duda? ¿Qué os está pareciendo? ¿Os parece muy difícil o lo veis fácil? Lo de pinchar y todo eso lo veo Sí. fácil. Claro, sí que realmente lo que estoy haciendo yo en la clase de hoy realmente es una tontería, porque eso es lo más fácil del mundo. El ordenador lo calcula todo y todo te lo das. Y lo importante es, claro, si te preguntas hacer el contraste de Y, lo importante, claro, tienes que pinchar, te sale la salida de ordenador ahí, y claro, lo importante es lo que hemos hecho nosotros en clase, que tienes que saber cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa, y luego comparar el nivel de significación con el p-valor. ¿De acuerdo? O sea, realmente si os dais cuenta no es nada complicado. Lo que pasa es que, claro, tienes que saber todo lo que viene detrás, que es lo que hemos ido viendo nosotros en clase. Porque, claro, yo salía de ordenador, hemos puesto montones y hemos hecho contrastes y todo tipo de cosas, ¿no? Yo os estoy enseñando cómo se sacan esas salidas, que hemos visto también en clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a abrir ahora, por favor, voy a abrir otra base de datos que sea en el tiempo. Entonces, voy a ir a archivo, a abrir archivo de datos. Espérate un momentito. Abrir archivo de datos y archivo de muestra. Y vamos a ver alguno que sea en el tiempo. A ver si encuentro alguna que sea en el tiempo. A ver aquí. La que recuerde yo que sea en el tiempo. Esta a lo mejor. No sé, va a estar a lo mejor de esto de. Un segundito. A ver si encuentro yo aquí alguno. A ver, este de aquí. A ver si no alguna de aquí de. Esta, por ejemplo, a lo mejor. Mira, he ido aquí a Gretel. Esta a lo mejor está en el tiempo. Voy a abrirlo, digo que sí que me lo abra. ¿De acuerdo? Este de aquí. A ver esto cómo está. A ver si está en el tiempo. Sí, mirad, esto lo ves 1971, 1972, eso son trimestres. Primer trimestre, segundo, tercero, cuarto. ¿Lo ves? Luego aparece el 71. Todos estos datos, como veis, están en el tiempo. ¿Lo veis?
Entonces esta base de datos es temporal, es en el tiempo, ¿vale? Y ahí tenéis un montón de variables, como veis, un montón de variables. Y os voy a enseñar cuando la serie está en el tiempo, pues por ejemplo, un gráfico que os puede interesar mucho es un gráfico de series temporales, dibujar esta serie en el tiempo. Entonces, si quieres dibujar una serie en el tiempo, por ejemplo, esta serie, GFD, ¿vale? Entonces simplemente tienes que pinchar con el ratón derecho, das al ratón derecho, lo ves gráfico de series temporales. Entonces das al gráfico de series temporales y te va a aparecer un gráfico en el tiempo, donde aparece esa serie en el tiempo dibujada. ¿Lo ves? Aquí está. Pero Esto de aquí, por favor. una pregunta, ¿cuál era el archivo? El archivo, a ver, es archivo, archivo de datos, archivo de muestra, ¿vale? Y ha sido este de aquí, el que pone AWM. Vale, gracias. En Gretel, ¿eh? No en el libro, en el del libro no, en Gretel, que pone Gretel. Aquí hay varias bases de datos, como veis, con muchas bases de datos. Bueno, pues esta primera y ha sido esta la que ha abierto, AWM. ¿Todo bien? Correcto, ¿no? Y nada, si quieres hacer un gráfico de series temporales, un gráfico en el tiempo con esa serie, pues nada, das al botón derecho, gráfico de series temporales, y aquí aparece, como veis, la serie GC en el tiempo. Aparecen aquí el tiempo, ¿lo veis? Y aquí aparece la serie. Y es un gráfico de series temporales. Eso, de todas formas, lo vamos a utilizar ya mucho en el tema siguiente. Vais a ver que en el tema siguiente, donde yo realmente en el último tema del curso, que es el de series temporales, es donde utilizaría este tipo de gráficos. ¿De acuerdo? Vale, pero bueno, también quería que la gente lo viese cómo se hace este gráfico, porque es que en el tema siguiente lo vamos a utilizar muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo quería hacer. ¿Que quiere dibujar varias series en el tiempo? Imagínate que quieres dibujar esta y la de abajo. Pues nada, señala las dos, das al botón derecho, gráfico de series temporales igual, en un solo gráfico, lo puedes poner en gráficos separados. Vamos a ponerlo en un solo gráfico. ¿Vale? Y aquí está, ¿lo veis? Aquí tenéis la roja, que es la serie GFB, y la azul, que es la serie GCN. Y entonces aquí aparece en el tiempo representadas las dos series. Como veis, las dos series tienen tendencia creciente, ¿de acuerdo? Son series las dos que han ido aumentando a lo largo del tiempo, ¿vale? Si quieres comprar una con otra, pues puedes ver que realmente, además, si os dais cuenta, al principio estaban como más separadas y en el tiempo se han ido acercando, ¿de acuerdo? Entonces, estos gráficos de series temporales también se utilizan mucho en econometría, entonces también quería que la gente lo conociese, por eso he cambiado de base de datos, porque claro, la otra no podía hacerlo porque no eran series temporales, no estaban en el tiempo. Entonces, si son en el tiempo, también te pueden preguntar estos gráficos de series temporales, ¿vale? Muy bien. Y eso más o menos yo creo que son todas las cosas importantes así que tenéis que saber, ¿de acuerdo? De lo que hemos visto en clase, cómo sacar las cosas fundamentales que tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso. No sé si queréis preguntarme alguna cosa o yo qué sé, o algo que os ha dicho él si habéis ido a si habéis preguntado, porque hay compañeros que me parece que ya han hecho el examen ese, que han ido a su despacho. ¿Sabéis lo que le ha preguntado más o menos? No os ha dicho nada. Yo he preguntado a un compañero y me ha dicho que, bueno, más o menos es lo que estábamos haciendo nosotros, ¿sabes? No tan así, pero es de buscar el archivo, saber cómo hacer las estimaciones, hacer los gráficos. Los gráficos y eso. Los contrastes no tanto, porque, los contrastes, también dependiendo de qué contraste, porque tampoco el profesor es que haya explicado muy bien, ¿sabes? Sí. O sea, nos enseña directamente lo que hay en cada cosa y a partir
de ahí, pues dices, bueno, pues es que es muy fácil, ¿sabes? Claro, es lo que os digo, que yo pienso que tiene que ser, pues eso, sacar y que te diga, pues estima este modelo y luego te puede preguntar, pues yo que sé, hace un gráfico de dispersión o hace un gráfico de series temporales de estas dos series, cosas así. Entonces, pues más o menos lo que os acabo de explicar yo, ¿de acuerdo? Pienso yo, ¿sabes? Y luego, pues oyes, una vez que me estimas el modelo, pues a lo mejor te puede decir, comprueba si existe heterocedasticidad. Si es que ha llegado a eso, porque no sé cómo va el vuestro, a lo mejor todavía no ha llegado ni siquiera a heterocedasticidad, no lo sé. Bueno, heterocedasticidad todavía no lo hemos dado del todo, pero eso sí es cierto que hemos dado el contraste de Harkevera, que eso sí entra en el examen. El contraste de normalidad. Claro. Entonces, pues os digo que yo creo ya más o menos con esto que os acabo de dar, pues ya sabéis sacar los gráficos más importantes y tal, ¿de acuerdo? Sabéis también sacar el archivo, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿vale? Luego para guardar los datos y tal, pues ya sabéis aquí en archivo, pues como en todos los programas, guardar datos como a donde tú quieras guardarlo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que más o menos los enseñas así las cosas más importantes que te pueden preguntar, ¿de acuerdo? Claro, detrás de todo esto es lo que os digo yo, está todo nuestro curso, saber para qué sirve cada cosa, porque claro, si a ti te pregunta qué porcentaje de la variación del y viene explicada por las X, pues claro, tendrás que estimar el modelo y tendrás que buscar el R cuadrado, ¿entendéis lo que os quiero decir? O si os pregunta estimar dos modelos y os dice que lo comparéis y tienen diferentes números regresores, pues tendrás que estimar los dos modelos y comparar con los criterios de información o con el R cuadrado corregido. Pero claro, todo eso es lo que hemos visto en clase. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo lo que os he enseñado en la clase de hoy, pues es simplemente cómo sacar las cosas con ordenador. ¿De acuerdo? Pero claro, todo lo que viene detrás es todo lo que hemos visto en clase. A mí dicen, estima un modelo y compárale con este otro modelo. Pues tendrías que ir a modelo, estimar por MCO, estimar el primer modelo y luego estimar el segundo. Cuando tengas las dos tablas, si quieres ver cuál es mejor, pues entonces tendrás que comparar los criterios de información o hacerlo con el R cuadrado corregido. Pero claro, esas son las cosas que hemos enseñado en clase. ¿De acuerdo? Quiero decir que eso no es nada novedoso, ¿no? Entonces yo creo ya os he enseñado pues cómo se sacan todas las cosas importantes que os pueden preguntar de sacar gráficos, estadística descriptiva, estimar el modelo, contrastar con ese modelo diferentes problemas como los problemas de multiconialidad o problemas de heterocedasticidad, el test de Chop a ver si había un cambio de estructura, pues todas las cosas que hemos visto en clase realmente. ¿Vale? Entonces, si no tenéis ninguna duda, pues yo es que no tengo nada más que deciros, porque ya os digo, lo que quería enseñaros es eso, cómo se pincha aquí para sacar las cosas que hemos visto en clase. Y una vez que sacas las cosas que hemos visto en clase, pues ya tienes que hacer las cosas como lo hemos hecho en clase, claro. Si son contrastes, pues siempre se localiza el estadístico y el p-valor, y con el nivel de significación lo comparas con el p-valor, y ya está. ¿De acuerdo? De todas formas, dice que está siendo bastante benévolo, ¿no? Con la nota, o sea, con este examen, me parece, ¿no? O sea, que merece la pena. Bueno, sí, que merece la pena, pero porque tampoco, o sea, yo creo que le ha dado mucha pena que en los exámenes de los cuestionarios sacamos muy mala nota y que luego llegamos, dice, bueno, pues vamos a regalarle algo, pero bueno, no sé. Sí, para subir un poco. Merece la pena. Claro, para subir un poquito la nota. Entonces, tampoco lo dejéis para dentro de mucho, no va a ser que, por ejemplo, si lo dejáis para dentro de mucho hay más temario, entonces a lo mejor ya tenéis que saber hacer, por ejemplo, series temporales, ya tendrías que saber, que eso no lo he explicado porque claro, no podéis entenderlo. Os tendría que enseñar entonces cómo se hacen diferencias, cosas que son de series temporales, ¿de acuerdo? Entonces, pues os digo, no lo dejéis tampoco para mucho tiempo, ¿vale? Porque si no, a lo mejor ya han visto series temporales y os mete con series temporales y ya tienes que hacer, yo qué sé, correlogramas y cosas de que vamos a ver en el tema siguiente, que claro, yo ahora mismo no lo he explicado porque es que tampoco lo podéis entender, claro. Todavía no lo puedo explicar, ¿vale? Hasta que no lo veamos. ¿Vale? Entonces, no, mi intención es hacerlo el viernes. Claro, yo creo que cuanto antes lo hagáis, pues mucho mejor, ¿sabes? Claro, pero porque el profesor dice, no podemos, tenéis que hacer el